Iniciamos la unidad 3. Los orígenes de la administración. Vamos a hacer un recorrido entre esta clase y la siguiente de aproximadamente 7.000 años. Vamos a retroceder a 5.000 años antes de Cristo y vamos a llegar hasta 2020 después de Cristo. Vamos a hacer una pequeña evolución en el tiempo para ver cómo también evolucionó la administración. Entonces tenemos que hablar ya cómo se practicaba anteriormente la administración en otros tiempos para asociarla a este tiempo y ver si hemos evolucionado, hemos mejorado o se siguen manteniendo, digamos, las mismas actitudes. Entonces ahí vamos a hablar de Sumeria, Babilonia, Egipto, los hebreos, China, Grecia, el imperio persa, Roma, la Edad Media y luego ya la aparición dentro de la Edad Media, dos principales periodos o hitos que se marcó en el tiempo, como el feudalismo y los gremios. Y luego ya vemos también la influencia que tuvieron diferentes tipos de organizaciones como la Iglesia Católica, la organización militar y también la revolución industrial. Empezaron a aparecer las máquinas y revolucionó la industria. Eso es lo que queremos entender. No vamos a tocar todo hoy, vamos a hacerlo por parte, probablemente en 3 clases, en 2 o 3 clases, esto para poder hacerlo más claro y poder explicar mejor. En la Edad Media existieron prácticas administrativas. Los ejércitos griegos, los ejércitos romanos, la Iglesia Católica, entre otros, marcaron un poco los inicios de las prácticas administrativas. También hay varios escritos sobre cómo hacer que las organizaciones sean más eficientes, eficaces, mucho antes de que el término administración, porque el término administración es bastante reciente. Estamos hablando allá del siglo XIX, muy recientemente, donde el término de administración se habló con mucho más fuerza. Por eso dice, solo a partir del siglo XX, cuando las personas le dieron importancia a la administración, le dieron, ¿verdad? Su lugar. Pero estamos hablando de que ya a partir de la revolución industrial, donde empezaron a aparecer las máquinas, las industrias para la producción, a partir de finales del siglo XIX, ya se vio la necesidad de estudiarla como una ciencia. Hablemos entonces del periodo sumerio, la administración en Sumeria, 5.000 años antes de Cristo. Imagínense, estamos retrocediendo 7.000 años. 5.000 años antes de Cristo empezaban a tener las primeras escrituras. Dejaron por escrito su legado. Dice, los sacerdotes llevaban en forma arcaica, ¿verdad?, el control administrativo y el cobro de impuestos. Imagínense, 5.000 años antes de Cristo ya se pagaba impuestos y se llevaba un control. En este periodo, en esta unidad 3, vamos a hablar mucho de ciertas personas o personajes que pasaron en la historia. Por eso hablamos aquí Sargón 1 y van a seguir apareciendo otros personajes, reyes, administradores de ese entonces. Y quiero recalcar y dejar claro que para esta asignatura no es prioridad o no es importante que ustedes sepan esa parte de la historia. O sea, el examen no se versa en que ustedes sepan quién fue el primer gobernador, quién fue el primer presidente, porque no es una materia de historia.
no necesitamos saber la biografía de las personas. Lo que sí necesitamos es conocer los aportes que dejaron ellos, estas personas. Eso sí es importante para estudiar. Entonces, acá vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tocar muchos puntos de la historia, pero no todo es para el examen, no todo es para estudiar. Hay que conocer un poco el contexto de la historia, cómo se fue dando, pero repito, lo que ustedes tienen que entresacar de esta unidad es o son los legados que dejaron estos pueblos, estas personas, ¿verdad? Estas civilizaciones, los administradores de ese entonces. Eso sí es importante. No nos interesa saber cuándo nació y cuándo murió Sargón I. No nos interesa saber cuál fue la capital de Sumeria. ¿Me entienden? Entonces quiero que quede claro. Sí me interesa saber cuál fue el legado de este pueblo, de esta civilización o de sus administradores o gobernadores o reyes quienes se encargaban de llevar adelante, ¿verdad? esta, esta época. Eso quiero que quede claro. Después vamos a llegar a la última parte de la unidad que ya hablamos de la revolución industrial. Y allí sí, en este punto, revolución industrial, y lo voy a tocar una sola vez. O sea, quiero que quede claro y quede grabado. En el periodo de la revolución industrial, cuando hablemos de la última parte, el punto 5, la influencia de la revolución industrial, aquí sí es importante todos los aspectos, todas las fechas. Aquí empieza realmente a hacerse más notorio, más importante la administración, la práctica administrativa. Entonces, es importante de que ustedes manejen todas las fechas, los tiempos, qué ocurrió, porque acá todo es importante en el punto 5. Así que para todo lo demás, no nos interesa saber, digamos, parte de la historia o las fechas, pero sí en el periodo de la Revolución Industrial. ¿Queda claro? ¿Están siguiendo? Sí, profe. Bueno, es muy importante porque el que no está siguiendo la clase se pierde toda esta información importante. Pero repito, de todas maneras queda grabado y tienen que revisar la grabación. La administración en Sumeria, hablemos, dijimos, son los primeros que dejaron por escrito sus legados. Llevaban el control de manera arcaica, de manera rudimentaria, ¿verdad? El cobro de los impuestos. Aquí, este personaje, Sargón I, dice, marcó el comienzo de la dinastía de los Acadios. Acad era una ciudad y por ende los ciudadanos eran acadios. Así como nosotros tenemos San Lorenzo, somos san lorenzanos, ¿verdad? Asunción, asuncenos. Acad eran los acadios, la dinastía de Acad. Entonces esta lengua, la lengua acadia, era básicamente la que se utilizaba en los escritos en ese tiempo, en el antiguo dialecto acadio. Así como tenemos la lengua castellana, la lengua inglesa, la lengua guaraní, en ese tiempo era la lengua acadia. ¿Cómo se hablaba? No me pidan que hable. Estamos tocando parte de la historia como para conocer. Entonces, en ese momento era esa la lengua básica que estaba escrita en los textos. Allá por el 2200 años antes de Cristo, dice, Akkad fue eclipsada por Sumeria, la lengua sumeria, otro tipo de lengua. Y Sumeria se convirtió otra vez en un lenguaje normal de la administración. Entonces, digamos como que también similar a la nuestra, pero competían ellos. O sea, nosotros tenemos la lengua española, la que heredamos, y la lengua guaraní, que es nuestra. En ese entonces era la lengua acadia y también después ya
2200 años antes de Cristo, empezó otra vez a aparecer la lengua sumeria y se volvió a utilizar ese tipo de lengua para los escritos. Bajo esta, bajo la dinastía de Ur, la tercera dinastía de Ur, hubo un mayor crecimiento, dice la burocracia. Burocracia real, con el aumento de textos administrativos sin comparación, sin parangón significa sin comparación. Entonces, en ningún otro periodo del periodo mesopotámico, ¿verdad? De la Mesopotamia. Sumeria estaba en la Mesopotamia. Eh, ¿Qué viene a hacer la burocracia? La burocracia hacer el proceso o los pasos. Toda administración requiere de procesos burocráticos. Ustedes, por ejemplo, si bien hoy las clases son virtuales, ustedes para inscribirse formalmente tienen que completar una serie de requisitos y de documentos que deben entregar. No solamente pagar la cuota y rendir los exámenes. También tienen que presentar unas cuantas documentaciones, como certificado de estudio, expedido por el Ministerio por el MEC, ¿verdad? O visado legalizado por el MEC, legalizado por el rectorado, ¿verdad? Tienen que presentar una serie de documentaciones, fotocarnet, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la burocracia, que son los procesos. Si eso ustedes no cumplen, no están adentro. O sea, no son considerados eh, postulantes, no tienen derecho. Entonces, si bien con este periodo de la pandemia probablemente los plazos se ampliaron, o sea, existe una tolerancia para que ustedes puedan presentar en algún otro tiempo, atendiendo las restricciones que existen, ¿verdad? Entonces, pero eso es el proceso burocrático. De la misma manera, cuando yo voy a reclamar, por ejemplo, un, una factura de ANDE, o voy a hacer un reclamo ante la ANDE por una sobrefacturación o por una falla, etcétera. Yo tengo que presentar ciertos documentos, hay un requisito, completar un formulario, enviar las imágenes. Anteriormente, antes de la pandemia, se completaba la solicitud, tenía que venir el inspector a verificar, etcétera, tu medidor. O sea, esa es la burocracia, los pasos que hay que seguir. ¿Qué dice? Que empezó a crecer la burocracia real, o sea, empezaron a salir más procesos. Vamos a hablar de 4 periodos de la lengua. Dijimos, fueron los primeros en tener escritura y la lengua sumeria tuvo 4 periodos para conocer, digamos, la lengua sumeria. Primero, el sumerio arcaico y el sumerio antiguo. El sumerio arcaico del 3100 al 2500 años antes de Cristo. El sumerio antiguo del 2500 al 2300. El siguiente periodo, el 2300, y viene bajando. Un poquitito para ver cómo evolucionó la lengua sumeria. En el primer periodo arcaico empezaron a aparecer, ¿verdad?, los registros sumerios, ¿verdad? ¿Qué tipo de registros había en ese entonces? Imagínense, 3000 años antes de Cristo. Ya existían textos de carácter comercial, administrativo, y también existían textos de enseñanza como simples ejercicios de escritura, ¿verdad? También habla el material de que debido a que hay poco material, ¿verdad?, que se pudo encontrar durante la historia, es muy difícil conocer con exactitud este periodo. Pero imagínense, 3000 años antes de Cristo ya existían textos de carácter comercial, administrativo y también algunos de enseñanza.
¿Por qué queremos? Vamos a ir viendo después la evolución y por qué es importante, por qué nosotros queremos saber que ya existía escritura. Hoy tenemos que dejar todas las evidencias por escrito y lo que queremos hacer es entender de cómo ya se practicaba en ese entonces y que hoy es una necesidad. Hoy, por ejemplo, si yo quiero tener una certificación, quiero estar acreditado, quiero tener un certificado, un sello de calidad, tengo que tener documentaciones. Y estamos hablando que ya viene eso del año 3000 antes de Cristo. En el Sumerio antiguo, 2500 a 2300, dice, empezaron, dice, registros ya de los gobernantes de ese entonces, gobernantes de Lagash. Aquí los textos ya fueron un poco más amplios. El primero fue comercial, administrativo y de enseñanza. En el segundo periodo, antiguo o clásico, los textos ya eran comerciales, legales, administrativos. Los administrativos también habían inscripciones reales y privadas, ¿verdad? Y si especialmente de carácter votivo o jurado, había cartas, encantamientos, ¿verdad? O sea, existían mucho más documentaciones. En contraste con el periodo anterior, donde aquí sí se halló más documentaciones gracias a las excavaciones. Inclusive, se, fue posible la reconstrucción gramática y del vocabulario que se utilizaba en ese entonces. Unos símbolos muy difíciles de conocer ahora, que en algunos casos nosotros le llamamos jeroglíficos. Entonces tenemos el periodo sumerio arcaico, el sumerio antiguo clásico, tenemos el sumerio nuevo y el último, el postsumerio. Sumerio nuevo, el 2300 al 2000. Acá habla de que surge otra vez la lengua acadia a través de la región. O sea, estamos hablando del periodo sumerio. Era sumerio y luego acadio, acadio sumerio. Entonces, otra vez se vuelve a hablar en este nuevo sumerio la lengua acadia. Acá la dinastía de Argón toma la hegemonía Babilonia. Babilonia es la capital de Sumeria, ¿verdad? Eh, Empieza la hegemonía Babilonia, la lengua sumeria empieza a retroceder y tiene más fuerza la lengua acadia. Entonces, aquí hay un periodo de guerra, ida, vuelta, ¿verdad? Habla la historia de recuperación de la tercera dinastía y habla de que el nuevo sumerio empieza a tener un fin. No estamos hablando tanto aquí lo que podemos rescatar de este periodo es que la lengua sumeria perdió su poder y empezó con más fuerza la lengua acadia, ¿verdad? La última fase es la lengua sumeria, en el post-sumerio, 2000 años antes de Cristo para abajo. Empezó otra vez y acá habla de que Babilonia se convierte en la capital del país. Sumer era la capital de Sumeria y ahora es Babilonia. Vamos a llegar al siguiente punto que vamos a hablar del periodo babilónico. Babilonia se convierte en la capital de Sumeria. ¿Por qué? Porque Babilonia conquista a Sumeria. Eran periodos de guerras. Entonces Babilonia se convierte en la capital del país y ahí aparecen otros gobernantes. Los sumerios, mediante esta invasión, mediante esta eh, posesión que tomó Babilonia, perdieron su identidad. Es como si fuese que otro país conquista a Paraguay y después ya perdemos nuestra identidad. No sabemos si somos paraguayos, si somos españoles, si somos, depende de quién te pueda. Estoy haciendo un paralelismo. Los sumerios perdieron su identidad política, también dejaron de hablar su lengua, ¿verdad? Y la lengua sumeria retrocedió y la lengua acadia tomó más fuerza. Acá dice
Su lengua dejó de ser hablada, pero igual algunos todavía seguían escribiendo en, e- en esa lengua, con un sistema cuneiforme de escritura, dice, los jeroglíficos. En esta última fase de este periodo, el uso de la escritura sumeria ya se extendió solamente a textos legales, administrativos y algunas veces inscripciones reales, que eran a veces bilingües. Aquí hablamos de bilingües, era la lengua sumeria y acadia, ¿verdad? Es como nosotros que somos bilingües español y guaraní. Acá podemos ver eh, el sistema cuneiforme, las escrituras, cómo dejaban ellos sus legados, y por eso que hablamos de jeroglíficos. Se pudo reconstruir gran parte de la historia mediante las excavaciones y fueron esto lo que se llegó a encontrar, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí, por ejemplo, del periodo babilónico de la lengua acadia mediante estos sistemas cuneiformes. ¿Ven ahí? Entonces estoy agrandando. Muy interesante sus legados. Pero ir pasando esto, es importante, la revolución urbana, ¿verdad? Empezó a aparecer la estratificación social, uso de escritura, separaron la producción primaria de alimentos y las técnicas, las aldeas quedaban subordinadas a grandes centros urbanos, eh, tenían excedente de alimentos, eh, los sacerdotes ocupaban el estrato superior de la población, habían organizaciones de templos, palacios, también el personal trabajaba para el Estado, ¿verdad? Vivía de él, cultivaba, había una jerarquía de trabajadores, maestros, artesanos, obreros, aprendices. El pago ya correspondía, dependía de la capacidad del obrero, a más producción, mayor pago. Todo eso podemos rescatar un poco de este periodo, la revolución urbana. Quiero ir pasando, ¿verdad? Este punto. Voy a pasar a Egipto y voy a hacer un salto. Me voy a ir al 1.3. ¿Por qué al 1.3? Porque quiero hablar de Babilonia. Dijimos que en el post-sumerio ya Babilonia se convirtió en la capital de Sumeria. ¿Qué pasó? Babilonia conquistó a Sumeria. O sea, en el antiguo reino de Mesopotamia y se conoció como Sumer y después fue conocido como Sumer y Akkad, ¿verdad? Dice, ¿dónde está situado la Mesopotamia? Entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es Irak, al sur de Bagdad. Ahí estaba anteriormente Babilonia, lo que es hoy Irak. Entonces ahí también estaba Sumeria, ¿verdad? Dividido por un río. Como ustedes verán ahí, tienen un río y era dividido por un río, Sumer y Akkad. La civilización babilónica, dice, duró desde el siglo XVIII hasta el siglo VI. Bastante tiempo, ¿verdad? Como la Sumeria que le precedió, que también era de carácter urbano, ¿verdad? El país, dice, estaba compuesto, Babilonia, por 12 ciudades, rodeadas de pueblos y aldeas. A la cabeza estaba el rey, monarca absoluto que tenía los tres poderes del Estado, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Imagínense tener un presidente, un rey, presidente de la República del Paraguay que tenga los tres poderes. Oye, eso fue evolucionando, por eso queremos conocer parte de la historia. Entonces, ejercía los tres poderes, monarca absoluto. Después tenía, por debajo de él, tenía gobernadores, administradores electos, alcaldes, que hoy son intendentes, por ejemplo, consejeros de ancianos de la ciudad, hoy lo podemos llamar concejales, ¿verdad? Ocupaban la administración local. Lo que quiero dar a entender, 2000 años antes de Cristo ya tenía esa estructura política.
Así que lo que hoy nosotros tenemos en nuestro país no es nada nuevo. Estamos hablando de hace 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo. Los babilonios, ¿verdad? Los babilonios modificaron y transformaron la cultura sumeria. Como ellos conquistaron Sumeria, conquistaron su lengua, conquistaron a su pueblo, lo transformaron y lo babilonizaron. O sea, dijeron, esto es nuestro y esto hoy eh, 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 lo vamos a babilonizar. Ya no existe Sumeria. Entonces, tomaron y lo adecuaron como si fuese de Babilonia. 1.200 años aproximadamente vivieron. Ahí tenemos cómo era anteriormente, era Babilonia, las 12 ciudades. 10 estaban de un lado del río y 2 del otro lado. Influyó en sus vecinos, era su forma de administrar. ¿Verdad? También, también podemos ver de que se encontró muchas obras, mucha literatura. Ratito, por favor. Se encontró mucha literatura. A ver, eran muy, se basaban mucho en las leyes, en la justicia. ¿Ya? Tenían un sistema judicial, o sea, basado en esas leyes muy, pero muy estrictas. La justicia era administrada por tribunales, tenían jueces, los jueces lo conformaban los ancianos, formaban el tribunal. Los jueces no podían revocar sus decisiones, o sea, una vez que tomaban una decisión los jueces, era irrevocable, pero se podía apelar contra los veredictos ante el rey, o sea, uno podía acudir otra vez ante el rey apelando esa sentencia. Algo parecido a nuestra ley, ¿verdad? Nosotros podemos también apelar a un sistema de apelaciones al tribunal, etcétera. Entonces, estamos tomando de que la ley cumple una función fundamental. Las pruebas en ese entonces consistían en afirmaciones de testigos o documentos. Alguien venía y decía, sí, él hizo y vos eras culpable. O en documentos. Había juramentos, ¿verdad? Los tribunales aplicaban castigos que iba desde la pena de muerte hasta la reducción del Estado a la esclavitud y el destierro. Si había compensaciones que hacer, las compensaciones iban de entre 3 a 30 veces el valor perjudicado. Yo puedo decir que me robaron mi oveja, mi ganado, y si salía culpable me tenía que devolver entre 3 a 30 veces lo que me robaron, de acuerdo a la gravedad. Esos eran los castigos. Tenían instituciones legales, administrativas, económicas que funcionaban perfectamente. Utilizaban el sistema cuneiforme desarrollado por los sumerios. O sea que tomaban la escritura sumeria, el sistema cuneiforme, y lo utilizaban como si fuese suyo. Entonces, habían escribas, secretarios, archiveros, muchas funciones administrativas que desarrollaban en ese entonces. Adoptaron un sistema de educación formal, habían escuelas que servían como centros culturales, una civilización bastante interesante que dejó un legado muy importante. El plan de estudio consistía en copiar y memorizar ambos libros de textos y los diccionarios sumerio y babilonio. O sea, la enseñanza, el plan de estudio era copiar y memorizar.
Contenían largas palabras, frases, nombres de árboles, animales, pájaros, insectos, todo lo que ellos tenían que saber, hasta una colección de tablas matemáticas, problemas. Imagínense lo que ya era en ese entonces. Estudiaban la parte de la literatura, ¿verdad? Y principalmente la historia de Babilonia, hay un personaje muy importante, quien es Hammurabi. Hammurabi era una persona que ofreció, ¿verdad? Atención a la tarea de limpieza, ¿verdad? Introdujo un mes más en el calendario. Era un legislador muy, pero muy querido. Incluso él redactó, ¿verdad? Una serie de leyes que se lo conoció más adelante como el Código de Hammurabi, uno de los documentos legales más importantes jamás descubiertos. O sea, estamos hablando de que fue un documento muy, pero muy importante, donde escribió aproximadamente 200 leyes. Esas 200 leyes vendría a ser como el Código Civil nuestro, donde decían todas las leyes por el cual se tenía que regir la población, las personas. Voy a hablar un poco del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, el código más antiguo que se haya descubierto, ¿verdad? Fue grabado en un bloque de diorita, una piedra que tenía que tiene 2,5 metros de alto. Eh, ese, ese documento, digamos como un monumento, y ahí estaban redactadas las 200 leyes, fue llevado como botín de guerra por los elamitas. Estamos hablando de periodo de guerra en ese entonces. Hoy está rescatada, restaurada y hoy está en un museo, ¿verdad? En Louvre dice es restaurada y completa. ¿Qué tiene esta? Mirar, quiero mostrar, ahí está. El código Hammurabi dice, la figura superior muestra al propio Hammurabi en una posición humilde ante el dios Shamash, el dios del sol, dice, que tiene aproximadamente 282 leyes. Hammurabi recibe de la mano del dios Shamash, ¿verdad? El legado de 282 leyes, que es como que el dios le da las leyes y le dice, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Algo parecido como la época de los romanos cuando Moisés creo que fue el que recibió los 10 mandamientos, ¿verdad? Según lo que dicen las escrituras. Algo así también, Hammurabi recibe 282 leyes que le da el dios Shamash. Y ahí está escrita, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ahí está Hammurabi y el dios Shamash le entrega y tiene en la mano, ¿verdad? Las 282 leyes. Esto es lo que se ve por debajo ahí están las escrituras en un sistema cuneiforme. ¿Qué dice ahí? No me digan, no me pregunten porque eso está en un lenguaje desconocido para nosotros, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a recibir? Y por último voy a terminar con este tercero, porque me salté el 2. Me fui de Sumeria, me fui a Babilonia, por el orden cómo se sucedieron las cosas, y ahora voy a hablar de Egipto. Egipto es una civilización bastante interesante. En el siglo 4000 años antes de Cristo, 4000 al 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de egipcio, el estado de Egipto, ¿verdad? Durante las dinastías, a ver, antes, perfecto, acá está.
Los egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a sus trabajadores. Las pirámides de Egipto son una evidencia de esa época. Imagínense construir esas pirámides 4000 años antes de Cristo, sin tener las maquinarias necesarias. ¿Cómo se pudo hacer? Siempre es un enigma. En algunos casos, algunos dirán, no, pero vinieron los extraterrestres y la ayudaron. Vamos a basarnos en métodos científicos, vamos a basarnos en evidencia científica, en lo que realmente se puede comprobar. Y podemos decir que tuvieron que planear y organizar a sus trabajadores para poder hacer semejantes obras. En una sola pirámide, dice, utilizaron los servicios de más de 100.000 esclavos, 100.000 personas que trabajaron durante 20 años. 20 años para construir una pirámide, 100.000 personas. Por supuesto que no era un trabajo sencillo, liviano. Muchas personas murieron por allí. Normalmente se lo utilizaban a esclavos. Pero lo que podemos rescatar es que eso se tuvo que planear. Imagínense, la facultad de arquitectura o la facultad de ingeniería no existía en ese entonces. ¿Cómo hicieron para poder hacer semejante obra? Ese es el legado más importante de Egipto. También podemos hablar de que en ese sentido tenían un sistema de trabajadores, clasificación de los trabajadores que iba con diferentes cargos, como hoy sería el director, director general, jefe de departamento, diferentes. En ese entonces tenían colectores de miel, arqueros, ¿verdad? Marineros, los cobradores. Cada uno cumplía una función. También tenían una economía muy planeada. También tenían, debido a los medios de comunicación marítimos, fluviales, ¿verdad? Ellos tuvieron mucho control en ese entonces de las tierras. Hablamos también de la coordinación de esfuerzos económicos para garantizar que a todos los miembros de la comunidad se lo pueda mantener. Tenía un sistema de administración de impuestos, se podían pagar impuestos con especies. Entonces esas especies que recaudaban le permitía también hacer trueques a los gobernantes. Un sistema muy interesante de gobierno en ese entonces. Ahí tenemos algunos personajes que pasaron en ese periodo, no es importante, dijimos, pero mencionamos a estos personajes. Aquí podemos ver algunas estructuras de las obras que hablamos. Bueno, con eso quiero terminar el día de hoy y nos queda pendiente para la siguiente sesión el punto 4, que ya vendría a ser de llegar allí, administración de los hebreos, y vamos a seguir avanzando.